pisaron el acelerador a fondo. Sin cinturones de seguridad, sin redes de protección y sin ningún plan para detenerse. Dirty Mary Crazy Larry no fue solo una película. Fue una aventura temeraria y vertiginosa que dejó al público boquiabierto en 1974 y sin aliento. Hoy vamos a desvelar 21 datos curiosos, extravagantes y poco conocidos sobre esta legendaria película. El caos entre bastidores, los secretos del reparto, la verdadera historia detrás de ese final que nadie vio venir, y un dato extra tan extraño que lo guardamos para el final. Abróchense los cinturones porque en Rewatch Club no solo volvemos a ver las películas, sino que volvemos a ver la locura que hay detrás de ellas, la novela que nadie leyó. Antes de que se escuchara el chirrido de un neumático en la pantalla, existía un libro. Dirty Mary Crazy Larry se basó en una novela relativamente desconocida de 1963, titulada The Chase, de Richard Ankies. Una historia trepidante y llena de acción sobre dos hombres que roban al gerente de un supermercado e intentan escapar de la ley. La novela fue adquirida discretamente por el productor Norman T. Herman, quien vio en ella algo que la mayor parte de Hollywood había ignorado durante más de una década. Es uno de esos casos en los que un libro de bolsillo olvidado se convierte en un referente cultural. Y la ironía reside en que casi nadie que adore la película ha oído hablar del libro en el que se basa. El material original tenía una crudeza impresionante, pero los cineastas estaban a punto de llevarlo a un terreno mucho más peligroso. Peter Fonda seguía huyendo de Easy Rider. Cuando firmó para interpretar al arrogante y calculador Larry, aún vivía a la sombra de Easy Rider, el fenómeno contracultural de 1969 que coescribió y protagonizó. Los estudios ansiaban recrear esa chispa rebelde, y Fonda era el rostro al que recurrían constantemente. Según se cuenta, tenía sentimientos encontrados sobre ser encasillado como el forajido genial sobre ruedas, pero no podía negar que el papel de Larry le sentaba como anillo al dedo. Lo interesante es que Larry es, en realidad, más frío y calculador que Billy de Easy Rider. Tiene un aire mercenario. Fonda aportó una intensidad contenida al personaje que hizo que Larry pareciera genuinamente peligroso, no solo genial. Era la misma esencia, pero con un matiz más oscuro. Susan George guardaba un secreto, algo que siempre sorprende a la gente. Susan George, la actriz que interpretó a la mordaz e impredecible Mary, era completamente británica. Nacida en Londres, ya era conocida internacionalmente por su impactante papel en Perros de Paja de Sam Peckinpah en 1971. Una película que la convirtió en una de las actrices más comentadas de principios de los 70. Para Dirty Mary Crazy Larry, tuvo que dejar de lado su acento natural y encarnar a una estadounidense descarada e impulsiva, aparentemente sin pelos en la lengua. Lo logró con tanta convicción que la mayoría del público estadounidense ni se dio cuenta. La química entre ella y Fonda era electrizante y combativa, una dinámica de tira y afloja que dotaba a la película de una tensión romántica genuinamente impredecible. Nunca se sabía con certeza si Mary iba a besar a Larry o a dejarlo inconsciente. El director también era británico, y aquí viene el giro inesperado. No solo la actriz principal era británica, sino también el director. John Hall, cineasta nacido en Londres, fue contratado para dirigir esta historia de persecución automovilística muy estadounidense, justo después de haber dirigido La leyenda de Hell House en 1973, una película de terror sobrenatural. En teoría, esto suena a una combinación extraña. En la práctica, Hoof aportó una mirada de forastero al paisaje de las carreteras estadounidenses que le dio a la película una cualidad ligeramente exagerada, casi mitológica. Trató las carreteras abiertas de Florida como un escenario para algo primigenio. Lo sorprendente es la naturalidad con la que la película se integra en la cultura estadounidense, a pesar de que tanto su director como su protagonista femenina provienen del otro lado del Atlántico. A veces,
Los mejores observadores son los que miran desde fuera. El Dodge Charger de 1969 fue la verdadera estrella. Pregúntale a cualquier fan de la película qué recuerda con más claridad, y es muy probable que no sea una frase, sino el coche. El Dodge Charger 440 de 1969 que Larry y Dee consiguieron se convirtió casi en un coprotagonista. Tenía presencia, tenía carácter. Cuando ese motor rugía en una recta de Florida, lo sentías en el pecho. El equipo de producción consiguió varios cargadores para el rodaje porque sabían que era correcto. Entonces, ¿cuál es mi límite máximo para esto? El coche se convirtió en un símbolo de toda la filosofía de la película. Potencia pura, músculo americano, bello y destructivo a la vez. Los aficionados a los coches llevan 50 años buscando cada fragmento de las imágenes del rodaje de esos Chargers. Ese coche no solo apareció en una película, era la película misma. Varios coches resultaron destruidos durante la producción. Y hablando del Charger, no se utilizó solo uno, sino varios. Esto fue antes de que los efectos especiales generados por computadora pudieran simular un vehículo derrapando a 145 kilómetros por hora en una intersección de Florida. Así que los cineastas hicieron lo que cualquier producción que se preciara de los años 70 haría. Lo hicieron de verdad. Autos reales, velocidad real, consecuencias reales. Los coordinadores de acrobacias y los conductores llevaron a esos bólidos al límite, y más de uno tuvo que jubilarse prematuramente. El presupuesto de producción tuvo que contemplar la sustitución de varios vehículos, lo que representó un gasto considerable para una película que no contaba con los recursos de una superproducción. Cada chirrido, cada derrape y cada susto que se ve en pantalla se logró a base de esfuerzo. No existe ningún sustituto algorítmico para ese tipo de autenticidad, y el público de 1974 supo percibir la diferencia. Filmada casi en su totalidad en exteriores en Florida. Los vastos espacios abiertos, las carreteras llanas que se extienden hasta el horizonte, la sensación de que la ley siempre está a la vuelta de la esquina. Eso no es un decorado. Dirty Mary Crazy Larry se filmó casi en su totalidad en exteriores en Florida, principalmente en los alrededores de Gainesville y la campiña rural circundante. La producción eligió locaciones que permitieran que las secuencias de persecución se desarrollaran con naturalidad. Las largas y rectas autopistas de Florida propiciaron persecuciones dramáticas, pero el estado también aportó una atmósfera particular. Pueblos desgastados por el tiempo, un sol abrasador y un paisaje que parecía indiferente al drama humano. El rodaje en exteriores aportó una crudeza que un estudio no podría replicar. Cuando ves esas escenas de persecución y sientes que algo es realmente inmenso e incontrolable, es porque lo era. El paisaje no fingía, tampoco los conductores. La interpretación implacable de Vic Marrero. Si Peter Fonda le dio a la película su frialdad y Susan George su pasión, entonces Vic Marrero le dio su seriedad. Marrero interpretó al capitán Franklin, el policía decidido y cada vez más furioso que se niega a dejar escapar al trío. Su actuación dotó a la trama de realismo. Un hombre cuyo orgullo profesional y genuina indignación por haber sido superado en velocidad se fusionaron en algo casi personal. Marrero aportaba una energía arrolladora a cada escena en la que aparecía. Verlo perseguir al Charger con pura fuerza de voluntad hacía que la persecución pareciera menos un procedimiento policial y más una venganza. Trágicamente, Vic Marrero falleció en 1982 durante el rodaje de La Dimensión Desconocida. La película sufrió un devastador accidente en el set que conmocionó a la industria. Mientras estaba en casa, un extraño accidente convirtió el rodaje de una película bélica en una tragedia real, cobrándose la vida del veterano actor Vic Morrow. Su trabajo en Dirty Mary Crazy Larry es uno de los ejemplos más claros de su talento. La película fue estrenada por American International Pictures.
Dirty Mary, Crazy Larry fue distribuida por American International Pictures, el estudio que había construido toda su identidad sobre películas de género baratas, rápidas e irresistiblemente entretenidas. AIP era la productora de películas playeras, de motociclistas y de las producciones de Roger Corman. Sabían perfectamente cómo promocionar esta película y, lo que es crucial, sabían exactamente quién iría a verla. El estudio comprendía intuitivamente al público de los autocines. Querían velocidad, actitud y algo que transmitiera una ligera sensación de peligro. AIP posicionó la película a la perfección, potenciando el atractivo rebelde y el carisma indomable del coche. Su instinto para el marketing convirtió una película de carretera con un presupuesto modesto en uno de los estrenos más taquilleros del verano de 1974. Sin el poder de distribución y la perspicacia cultural de AIP, esta película podría haber sido una curiosidad regional en lugar de un fenómeno nacional. Un fenómeno de autocine. Hablando de público, los aficionados a los autocines adoptaron esta película como propia. Esta película solo podía haberse realizado en la época de los autocines. En el verano de 1974, Dirty Mary, Crazy Larry se proyectaba en autocines de todo Estados Unidos y atraía a multitudes que sorprendieron incluso al estudio. Ver una persecución de coches a través del parabrisas en un autocine creaba una experiencia compleja, casi inmersiva. Tu propio vehículo estacionado en la oscuridad, mientras otro cruzaba la pantalla a 160 kilómetros por hora. La película se convirtió en un auténtico fenómeno gracias al boca a boca, y ese impulso popular la llevó a un éxito de taquilla considerable. Los fans de los 70 lo recordarán vívidamente. El calor del verano, el crepitar de los altavoces del coche y ese Charger devorando la carretera como si tuviera un destino importante. No fue solo una película, fue un recuerdo de verano. El presupuesto frente a la taquilla. Aquí hay una cifra que resalta el éxito de la película. Dirty Mary, Crazy Larry se realizó con un presupuesto relativamente modesto. Los informes sugieren que rondó entre 1 y 2 millones. Al final de su exhibición en cines, la película había recaudado mucho más. Algunas estimaciones sitúan el retorno en varias veces la inversión inicial. Para AIP, este era precisamente el modelo que habían perfeccionado. Mantener un presupuesto ajustado, hacer que la acción fuera realista y ofrecer al público algo visceral. El desempeño financiero de la película no fue simplemente bueno para una película de género de bajo presupuesto. Fue realmente impresionante en todos los sentidos. Demostró que no se necesita un presupuesto millonario de Hollywood para llenar las salas de cine. Basta con un buen coche, 2 protagonistas convincentes y el buen criterio de dejar que las cámaras graben. Si te han gustado estos datos, haznos un favor. Dale a me gusta y deja un comentario. Adam Rohr, el héroe anónimo. Si bien Fonda y George dominan la memoria colectiva de la película, el tercer integrante de este peculiar equipo merece un reconocimiento especial. Adam Rohr interpretó a Dee, el mecánico experto que mantiene el Charger en funcionamiento y que representa la conciencia, un poco más sensata, del grupo. Rohr tenía una sólida trayectoria en el género. Había aparecido en varias películas de motociclistas de AIP a finales de los 60 y era una presencia natural y confiable en pantalla. Su química con Fonda se sentía genuina, como la de 2 personas que llevaban trabajando juntas el tiempo suficiente como para anticipar el siguiente movimiento del otro. Works D es quien parece más consciente de que todo este plan se está desmoronando, y observar ese creciente temor en su actuación le da a la película una profundidad emocional que la velocidad vertiginosa de las secuencias de persecución podría ahogar de otro modo. El atraco que lo inició todo. Lo que muchos espectadores ocasionales tal vez no perciban del todo en un primer visionado, es lo metódico que resulta en realidad el atraco inicial de la película. Larry y Dee no roban un banco. Hacen algo mucho más calculado.
chantajean al gerente de un supermercado, utilizando a su familia como moneda de cambio para obligarlo a entregar el dinero de la caja fuerte de la tienda. Esto complica de inmediato cualquier interpretación simplista de Larry como un pícaro entrañable. Es inteligente, despiadado, y está dispuesto a aterrorizar a una familia común para conseguir lo que quiere. Esta ambigüedad moral era inusual para una película que la publicidad presentaba como una aventura divertida y desenfadada. La secuencia inicial básicamente te revela quiénes son realmente estos personajes y luego te reta a que, a pesar de todo, simpatices con ellos. La mayoría del público lo hizo. Esa tensión es parte de lo que hizo que la película perdurara. Las escenas con helicópteros eran peligrosamente reales. Las secuencias aéreas de Dirty Mary, Crazy Larry, esas tomas donde un helicóptero policial sobrevuela el Charger y la cámara capta la persecución desde arriba, no eran las filmaciones controladas y cómodas de las que disfrutan las producciones modernas. Esto fue en 1974. Las normas de seguridad en los platós de rodaje eran considerablemente más laxas que en la actualidad, y la presión por conseguir tomas dinámicas a menudo primaba sobre la prudencia. Los conductores especialistas y los operadores de cámara trabajaban en condiciones que hoy en día causarían gran alarma. Los operadores del helicóptero volaron a baja altitud para acercarse a la acción, y el margen de error era mínimo. El hecho de que las imágenes aéreas salieran tan bien es una prueba de la habilidad y el temple de todos los involucrados, y quizás también de un poco de suerte. Las imágenes tienen una inmediatez que casi genera ansiedad, y ahora ya sabes por qué. La película contribuyó a definir un género. Es difícil exagerar la influencia que tuvo Dirty Mary, Crazy Larry en la ola de películas de persecuciones automovilísticas y de forajidos que le siguieron a finales de los 70. Películas como Smokey Okie and the Bandit, 1977, y todo el fenómeno cultural en torno a las persecuciones automovilísticas entre la ley y los forajidos tienen una deuda significativa con lo que esta película demostró que era posible. La fórmula era clara: protagonistas carismáticos, un coche imparable, un policía implacable y las vastas carreteras estadounidenses. Lo que demostró Dirty Mary, Crazy Larry fue que el público no necesitaba una trama compleja, sino acción trepidante. Esta fórmula no solo influyó en otras películas, sino también en la televisión, con series como Los Dukes de Hazzard, que llevaron ese mismo ADN a los hogares de principios de los 80. El Charger podría ser el vínculo más directo entre esta película y el icónico General Lee de esa serie. Nunca se hizo una secuela, y la razón es obvia. Dado el éxito comercial de la película, uno pensaría que una secuela habría sido inevitable. El instinto de Hollywood siempre es repetir la fórmula, más grande y más espectacular. Pero Dirty Mary, Crazy Larry nunca tuvo secuela. Y una vez que ves el final de la película, la razón es evidente. La historia no deja ninguna puerta abierta, sino que la cierra definitivamente. No había a dónde ir porque los cineastas priorizaron el final sobre la franquicia. Esa es una decisión realmente inusual para una película de género rentable en cualquier época, y le otorga a la original una plenitud que la mayoría de las películas de acción nunca alcanzan. La historia termina, punto final. El hecho de que te resulte devastador o catártico probablemente dice mucho sobre lo que buscabas al ver la película, pero no se puede negar que es una película comprometida. La película fue la combinación perfecta de la cultura antiautoritaria de los años 70. Los primeros años de esa década estuvieron marcados por la desconfianza hacia el gobierno, las instituciones y la autoridad en general. El escándalo Watergate se desarrollaba en tiempo real mientras se rodaba y estrenaba esta película. La contracultura de finales de los 60 se había transformado en algo más cínico y crudo. En este contexto, llegó una película donde los protagonistas son criminales y la ley es solo un obstáculo más del que huir. Dirty Mary, Crazy Larry no creó esa atmósfera, la reflejó. El público reconoció algo en el desprecio de Larry por el sistema
y en su creencia de que la velocidad pura podía eludir las consecuencias. La película funcionó casi como una proyección fantástica de un sentimiento que millones de estadounidenses albergaban en secreto. No se puede comprender plenamente su atractivo sin entender el clima emocional específico de Estados Unidos en 1974. El título estuvo a punto de cambiarse. Aunque ahora parezca imposible, se consideró seriamente modificarlo antes del estreno. Según se informa, los ejecutivos del estudio opinaban que Dirty Mary Crazy Larry era demasiado coloquial y vulgar, y que podría alejar al público general. No se equivocaban del todo al pensar que era poco convencional, pero sí sobre el efecto que causaría. La irreverencia del título era precisamente lo que lo hacía memorable. Te decía exactamente qué tipo de película ibas a ver antes, incluso de comprar la entrada. Tenía actitud desde el primer momento. Al final, el título se mantuvo tal cual y se convirtió en uno de los títulos de películas más distintivos e inmediatamente reconocibles de la década. A veces, el instinto de pulir los bordes ásperos es el peor instinto de todos. El trabajo de acrobacias prácticas estableció un nuevo estándar. Para 1974, las acrobacias automovilísticas en Hollywood se habían vuelto cada vez más sofisticadas, pero Dirty Mary Crazy Larry llevó las acrobacias de conducción prácticas a un nivel que impresionó incluso a los veteranos de la industria. Dirty Mary Crazy Larry fue el thriller de persecución de 1974 protagonizado por Peter Fonda y Susan George. El equipo observa atentamente las secuencias de persecución y notarás que la geografía es coherente. No se trata de fragmentos montados sin ton ni son. Muchas de esas tomas son largas y continuas de vehículos reales moviéndose a velocidad real. Eso no es edición, es conducción. El final, cuando se estrenó Dirty Mary Crazy Larry, sus momentos finales provocaron una auténtica conmoción entre el público. La gente salía de los autocines en un silencio atónito. Algunos estaban enfadados. Otros la consideraban una obra maestra del cine nihilista. Muy pocos eran indiferentes. El final es brutal en su sencillez e implacable en su negativa a conceder al público la evasión que inconscientemente anhelaban. Fue toda una declaración. Y ya sea que los cineastas la concibieran como una corrección moral o simplemente como un golpe dramático, funcionó. Décadas después, ese final sigue siendo lo primero que la gente menciona cuando se habla de la película. Pero hay una capa más que casi nadie conoce, y la guardaremos para el extra. Dato curioso, el resultado es un video impactante con una fuerza física que ningún efecto escenificado podría haber replicado. El final se siente tan real porque lo fue. De verdad lo hicieron. Y el público de 1974 no tenía ni idea de lo que iba a pasar. 50 años después, Dirty Mary Crazy Larry sigue impactando como un puñetazo que atraviesa un parabrisas. Es una película que comprendió algo visceral de su público. Su sed de velocidad, su ansia de rebeldía y su compleja fascinación por personajes que viven completamente al margen de las normas. El coche, la carretera, la persecución y ese final inolvidable se han grabado para siempre en la memoria de todos los que la vieron en un autocine una noche de verano de 1974. Y no es solo una película de culto, es una cápsula del tiempo. Ahora es tu turno. ¿Qué momento de esta película aún te deja helado? ¿El final te hizo frenar o acelerar tu amor por ella? Deja tu respuesta en los comentarios. Leemos todos y cada uno de ellos. Y si aún no te has suscrito, ¿qué esperas? No seas como Larry. No dejes pasar algo bueno sin detenerte.